Queridos hermanos, quiero darles la bienvenida para compartir con ustedes este curso de oscurantismo de la Iglesia, que hace parte del diplomado que venimos desarrollando desde hace varios días sobre la Reforma. El oscurantismo tiene que ver con una serie de acontecimientos que condujeron a la Iglesia a una grave crisis, con un clero poco ejemplar, sacerdotes que pese a su voto de castidad vivían con sus amantes llamadas barraganas, sacerdotes que tenían poca preparación intelectual e incluso religiosa. Esa crisis también tuvo otras manifestaciones. A numerosos obispos y cardenales les interesa más el dinero y el poder. Es habitual el nepotismo, o sea, poner en cargos religiosos a parientes, a veces todavía niños. Y también la simonía, que fue uno de los aspectos más dramáticos, es en el cristianismo, la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Incluye venta de sacramentos, venta de reliquias, que son coronas, huesitos de los santos, en fin, venta de oraciones, venta de todo lo que pertenece a la gracia, venta de la no excomunión y también, lamentablemente, de los cargos eclesiásticos. Todo eso estaba ocurriendo en la iglesia de la época. La palabra simonía deriva de un personaje que ustedes recordarán del libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado Simón el Mago, quien quiso comprarle al apóstol Simón Pedro su poder para hacer milagros y conferir como ellos el poder del Espíritu Santo, lo que le supuso la reprobación del apóstol, quien le dijo: que tu dinero desaparezca contigo, dado que has creído que el don de Dios se adquiere a precio de oro. Los inicios de las simonías. Podemos decir que en el siglo IX gran número de abades y obispos fueron obligados a integrarse en el sistema feudo-vasallático de la Edad Media. Los señores consideraban que las iglesias y sus bienes pertenecían a su propio patrimonio. Los príncipes otorgaban la investidura episcopal y decidían a qué señores pertenecían las iglesias rurales. El sistema fue confirmado en el año 962 de nuestra era, después de que el emperador Otón I de Alemania obtuviera del joven papa Juan XII la prerrogativa de designar a los papas. Se le confiere esta facultad a un emperador. El emperador Enrique IV fue el protector y el gran beneficiario de este abuso, la investidura de laicos incompetentes como prelados, simonía y nicolaísmo. El nicolaísmo es la mala conducta sexual de los sacerdotes. Los reyes y los príncipes territoriales, condes, duques, exigieron también el servicio armado de los prelados, o sea que en lugar de predicar, los obispos y sacerdotes estaban dedicados a la guerra. Algunos prelados se convirtieron ellos mismos en señores, obteniendo beneficio de la acuñación de monedas y ejerciendo el derecho de bando, o sea, el poder señorial en la Edad Media. Explotaron todos los medios posibles para acrecentar su poder, jugaron con el miedo al infierno y arrebataron los dones y vendieron los sacramentos. Los cargos episcopales y eclesiásticos vendidos fueron objeto de un verdadero tráfico. Así se establecieron muchas de las dinastías de los obispos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre los dones, el poder que tiene un creyente? Dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Así dice Mateo 10:8. Exploremos qué era el nicolaísmo. Algunos sacerdotes eran contrarios al celibato y decidieron contraer matrimonio, tener esposas e hijos. Otros sacerdotes optaron por la promiscuidad sexual teniendo varias amantes. El Papa Alejandro VI, por ejemplo, tuvo varias amantes e hijos. Es el jefe de la famosa familia Borgia. Sus hijos fueron muy conocidos, César y Lucrecia Borgia, a quienes en algún momento incluso se les acusó de relaciones incestuosas. Otro tema que conlleva al oscurantismo es el de las investiduras. Los emperadores y reyes tenían el derecho de nombrar a todos los clérigos, desde los más importantes hasta los más humildes.
No se nombraban servidores eclesiásticos por espiritualidad, sino por interés económico, político y familiar. Se volvió común que los cargos eclesiásticos, como papas, cardenales y obispos, fueran dados en herencias familiares cercanos de quienes ocuparan estos cargos. La Iglesia se desvía absolutamente de su trabajo espiritual. En 1073 es nombrado Papa Gregorio VII. La primera medida que tomó ese mismo año fue imponer el celibato eclesiástico, es decir, la prohibición del matrimonio de los sacerdotes. En el futuro, o sea, de allí en adelante, los sacerdotes no podían tener hijos y por lo tanto no transmitirían en herencia directa sus posesiones y también estaba prohibido que transmitieran sus derechos. Al decreto papal de 1073 sobre el celibato siguieron otros 4 decretos dictados en 1074 sobre la simonía y las investiduras. Visiblemente el propósito de Gregorio VII era político e iba encaminado a minar la autoridad imperial del Sacro Imperio Germánico en particular. Estas medidas despertaron la furia del emperador y en general de los gobernantes. Pero el Papa no suavizó sus métodos ni rebajó el tono de sus amenazas. Muy al contrario, dictó nuevos decretos. En 1075, 27 normas compendiadas en los Dictatus Papae que repetían las prohibiciones de los decretos anteriores con mayor severidad en las penas, que alcanzaban a la excomunión para quienes, siendo laicos, entregasen una iglesia o para quienes la recibiesen de aquellos, aún no mediando pago. Todo eso estaba ocurriendo en la iglesia, lo cual conducía a un descrédito de la fe cristiana prácticamente en todo el mundo. Los 27 axiomas de los Dictatus Papae se resumen en 3 conceptos básicos. Primero, el Papa está por encima, no solo de los fieles clérigos y obispos, sino de todas las iglesias locales, regionales y nacionales, y por encima también de todos los concilios. Segundo, los príncipes, incluido el emperador, están sometidos al Papa. Y tercero, la Iglesia romana no ha errado en el pasado ni errará en el futuro, dice el Dictatus Papae, si lo resumimos. Estas pretensiones papales le llevarán a un enfrentamiento con el emperador alemán en la llamada disputa de las investiduras, que fue un proceso bastante largo y bastante catastrófico para la imagen de la Iglesia. La llamada disputa de las investiduras generó numerosos conflictos entre el poder civil y la Iglesia y desmejoró aún más el empobrecido poder y prestigio de la Iglesia. Otro tema que hace parte del oscurantismo es el de las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo por gran parte de Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control apostólico romano sobre Tierra Santa, se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1096 y 1291. Fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos paganos, judíos, cristianos, ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y contra enemigos políticos de los papas. Los cruzados tomaban votos y se les concedía indulgencia por los pecados del pasado, es decir, por ir a la cruzada tenían derecho a que se le perdonaran los pecados. Tanto perjuicio causó este proceso tan triste que en el año 2000 el Papa de la Iglesia Católica Juan Pablo II pidió públicamente perdón por los pecados cometidos en las cruzadas, asegurando además que no ocurrirían nunca más. Y vamos a otro tema triste también, doloroso, la Inquisición. El término Inquisición o Santa Inquisición hace alusión a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la era de la Edad Media muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta derivan todas las demás. Pueden ustedes observar esos dolorosos castigos y torturas a quienes eran
sometidos los sindicados de cometer herejías. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En 1249 se implantó también en el reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal, y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición Española, bajo control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios colonizados en lo que se denominaría América, la Inquisición portuguesa y la Inquisición romana. En Cartagena de Indias, por ejemplo, se aplicó la Inquisición. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de su interés y que les haya servido este trabajo que con mucho cariño hicimos para todos ustedes. Dios los bendiga.